Capítulo 29. Calígula tenía 25 años cuando ascendió al trono del imperio. La historia del mundo conoció muy pocas veces, si es que conoció alguna vez, un príncipe aclamado con más entusiasmo, ni príncipe alguno se encontró con una tarea más fácil. Solo tenía que satisfacer los modestos deseos de su pueblo, que solo quería paz y seguridad. Con un abultado tesoro, ejércitos bien adiestrados, un excelente sistema administrativo que solo necesitaba un poco de cuidado para volver a funcionar a la perfección, porque a pesar de la negligencia de Tiberio, el imperio continuaba funcionando bastante bien, gracias al impulso que le había dado Libia. Con todas esas ventajas, sumadas al legado de cariño y confianza de que gozaba por ser el hijo de Germánico, y al inmenso alivio experimentado ante la desaparición de Tiberio, qué espléndida oportunidad para ser recordado por la historia como Calígula el Bueno, o Calígula el Sabio, o Calígula el Salvador. Pero es inútil decir estas cosas, porque si hubiese sido el hombre que la gente creía, no habría sobrevivido a sus hermanos, ni Tiberio lo hubiese elegido como su sucesor. Recuerda, Claudio, cuánto desprecio sentía a Tenodoro por tales contingencias imposibles. Solía decir, si el caballo de Troya hubiese tenido potrillos, hoy en día costaría menos alimentar a los caballos. Al principio Calígula se divirtió estimulando los absurdos equívocos que todos abrigaban en cuanto a su verdadero carácter, aparte de yo mismo, mi madre, Macro y uno o dos más, y hasta llegó a hacer un par de cosas concordantes con esa concepción equivocada. También quería consolidarse en su posición. Existían dos obstáculos para su total libertad de acción. Uno era Macro, cuyo poder lo tornaba peligroso. El otro era Gemelo, porque cuando se leyó el testamento de Tiberio, para conservar el secreto solo hubo como testigos unos pocos libertos y pescadores analfabetos, y se descubrió que el anciano, nada más que para crear problemas, no había designado a Calígula su primer heredero, con Gemelo como segundo por si se producía algún accidente. Los hizo a ambos coherederos y debían gobernar en años alternos, pero Gemelo no había llegado a la mayoría de edad y por lo tanto todavía no se le permitía siquiera entrar en el Senado, en tanto que Calígula era ya magistrado de segundo rango, unos años antes de la edad legal y pontífice. Por consiguiente, el Senado se mostró muy dispuesto a aceptar el punto de vista de Calígula, de que Tiberio no estaba en sus cabales cuando redactó el testamento y a entregarle todo el poder sin obstáculos. Salvo en el caso de Gemelo, cuya parte de la lista civil también retuvo, con el argumento de que ésta era una parte constituyente de la soberanía. Calígula observó todas las demás cláusulas del testamento y pagó todos los legados sin demora. Los guardias debían recibir 50 piezas de oro por hombre para asegurarse su lealtad cuando llegase el momento de eliminar a Macro. Calígula duplicó la suma. Pagó al pueblo de Roma las 45.000 piezas de oro que le habían sido legadas y agregó 3 piezas más por cabeza. Dijo que había tenido la intención de entregarlas cuando llegara a la mayoría de edad, pero que el antiguo emperador se lo había prohibido. Los ejércitos recibieron el mismo legado que bajo el testamento de Augusto, pero esta vez lo recibieron enseguida. Lo que es más, pagó todas las sumas que aún se adeudaban del testamento de Libia y que los legatarios habían considerado desde hacía tiempo como deudas incobrables. Para mí,
Los dos aspectos más interesantes del testamento de Tiberio eran el legado específico que me hacía de los libros históricos que me había dejado Polión, pero que no me fueron entregados, junto con una cantidad de otros valiosos volúmenes y la suma de 20.000 piezas de oro. Y un legado para la vestal principal, la nieta de Vixania, de 100.000 piezas de oro que podía emplear como quisiera. La vestal principal, como nieta del asesinado Galo, fundió el dinero y lo convirtió en un gran cofre de oro para las cenizas de su abuelo. Con estos legados de Lidia y Tiberio me encontraba ahora en buena posición. Calígula volvió a asombrarme pagándome las 50.000 que reuní para Germánico en la época del motín. Se había enterado de la historia por su madre. No me permitió rechazar el dinero y dijo que si presentaba más protestas, insistiría en pagarme también los intereses acumulados. Era una deuda que tenía con la memoria de su padre. Cuando le hablé a Calpurnia de mi nueva riqueza, pareció más apenada que alegre. No te traerá suerte, dijo. Es mejor vivir modestamente como hasta ahora que correr el riesgo de que los delatores te despojen de toda tu fortuna con una acusación de traición. Recordarán que Calpurnia era la sucesora de Acte. Era muy astuta para su edad, 17 años. ¿Qué quieres decir, Calpurnia?, le pregunté. ¿Delatores? Ahora no existen tales cosas en Roma, ni juicios por traición. No he tenido noticias de que embarcasen a los delatores en el mismo barco que a los mancebos, replicó, porque los pintarrajeados huérfanos de Tiberio habían sido desterrados por Calígula. Como gesto público de pureza espiritual, envió a todo el grupo a Cerdeña, una isla sumamente insalubre, y les ordenó que trabajasen honradamente para ganarse el sustento, construyendo caminos. Algunos de ellos simplemente cayeron muertos cuando les pusieron picos y palas entre las manos, pero a los demás se les obligó a trabajar a azotes, incluso a los más delicados. Pronto tuvieron una racha de buena suerte. Un navío pirata hizo una repentina incursión, los capturó y se los llevó a Tiro, donde fueron vendidos como esclavos a ricos libertinos orientales. Pero no se atreverán a utilizar sus antiguas artimañas, Calpurnia. Ella dejó a un lado su bordado. Claudio, no entiendo de política ni soy una erudita, pero por lo menos sé usar mi ingenio de prostituta y hacer sumas sencillas. ¿Cuánto dinero dejó el viejo emperador? Unos 27 millones en piezas de oro. Eso es mucho dinero. ¿Y cuánto ha pagado el nuevo en legados y regalos? Unos 3,5 millones. Sí, por lo menos esa suma. Y desde que es emperador, ¿cuántas panteras y osos y leones y tigres y toros salvajes y demás ha importado para que los cazadores los maten en los anfiteatros y en el circo? Unos 20.000 quizá, probablemente más. ¿Y cuántos otros animales han sido sacrificados en los templos? No sé, calculo que entre 100.000 y 200.000. Esos flamencos y antílopes del desierto y cebras y castores británicos tienen que haber costado algo. De manera que entre la compra de todos esos animales y el pago a los cazadores de los anfiteatros y a los espadachines, por supuesto, me dicen que estos cobran ahora 4 veces más que bajo Augusto. Y los banquetes del Estado y los espectáculos teatrales afirman que cuando volvió a llamar a los actores que el viejo emperador había desterrado, les pagó por todos los años que no trabajaron. Bonito, ¿eh? Y el dinero que ha gastado en las carreras de caballos. Bueno,
Entre una cosa y otra, no le debe de quedar mucho de los 20 millones, ¿eh? Creo que en ese sentido tienes razón, Calpurnia. Bueno, 7 millones en 3 meses. ¿Cómo va a durar el dinero a ese ritmo? Aunque todos los ricachos se murieran y le dejasen sus fortunas. La renta imperial es menor ahora que cuando tu abuela dirigía el asunto y revisaba las cuentas. Quizás serás más cauto después de la primera excitación de contar con dinero para gastar. Tiene una buena excusa para derrocharlo. Dice que el estancamiento del dinero en el tesoro bajo Tiberio ha tenido los efectos más desastrosos sobre el comercio. Quiere volver a poner en circulación unos cuantos millones. Bueno, tú lo conoces mejor que yo. Quizás sepa cuándo debe detenerse. Pero si sigue a este ritmo, en un par de años no le quedará un centavo. ¿Y quién pagará entonces? Por eso hablé de los delatores y los juicios por traición. Calpurnia, dije, te compraré un collar de perlas mientras tengo todavía el dinero. Eres tan inteligente como hermosa, y espero que seas igualmente discreta. Preferiría el dinero en efectivo, me replicó, si no tienes inconveniente. Y al día siguiente le di 500 piezas de oro. Calpurnia, una prostituta e hija de prostituta, era más inteligente y leal y bondadosa y recta que cualquiera de las 4 nobles con las cuales me he casado. Pronto comencé a hacerle confidencias sobre mis asuntos privados y puedo decir que nunca lo lamenté. En cuanto terminó el funeral de Tiberio, Calígula se embarcó, a pesar del pésimo tiempo, hacia las islas donde habían sido enterrados su madre y su hermano Nerón. Recogió sus restos semiquemados y los trajo de vuelta. Los incineró correctamente y los enterró en la tumba de Augusto. Instituyó un nuevo festival anual con combates a espada y carreras de caballos, en memoria de su madre, y sacrificios anuales a su espíritu y al de sus hermanos. Llamó germánico al mes de septiembre, así como el anterior había sido llamado Augusto. También acumuló sobre mi madre en un solo decreto tantos honores como se le habían concedido a Livia en vida, y la nombró suma sacerdotisa de Augusto. Luego decretó una amnistía general, hizo volver a todos los hombres y mujeres desterrados y puso en libertad a todos los prisioneros políticos. Incluso juntó una gran cantidad de expedientes criminales que se referían a los casos de su madre y sus hermanos, y los quemó en público, en la plaza del mercado, después de jurar que no los había leído y que todos los que hubiesen actuado como delatores o contribuido en alguna forma a la muerte de sus seres queridos no debían abrigar temor alguno. Todos los antecedentes de aquella época perversa estaban destruidos. En rigor, lo que quemó eran solo copias. Los originales los conservó. Siguió el ejemplo de Augusto y examinó con escrupulosidad los registros de las órdenes para rechazar a todos los miembros indignos e imitó el ejemplo de Tiberio rechazando todos los títulos honoríficos, salvo el de emperador y protector del pueblo, y prohibiendo que se colocaran estatuas suyas. Me pregunté cuánto tiempo duraría este talante y durante cuánto tiempo cumpliría la promesa que había hecho al Senado. En la ocasión en que éste le votó el poder imperial, de compartir sus poderes con él y de ser su fiel servidor. Después de 6 meses de su monarquía, en septiembre, los cónsules terminaron su mandato y él ocupó un consulado durante un tiempo. ¿Y a quién se supone que eligió como colega? Pues a mí. Y yo, que 23 años antes le había rogado a Tiberio que me concediese honores verdaderos, no vacíos, habría renunciado ahora voluntariamente a mi nombramiento en favor de cualquiera. No porque quisiera volver a escribir,
porque acababa de completar y revisar mi historia etrusca y no tenía comenzada ninguna obra nueva, sino porque casi había olvidado todas las reglas del procedimiento, las fórmulas legales y los precedentes que otrora estudié con tanto ahínco y porque me sentía incómodo en el Senado. Además, como estaba tan poco en Roma, no sabía de qué hilo era conveniente tirar para que las cosas se hicieran con rapidez, o quiénes eran los hombres de verdadera influencia. Inmediatamente me vi envuelto en problemas con Calígula. Me confió la tarea de hacer confeccionar estatuas de Nerón y Druso que debían ser instaladas y consagradas en la plaza del mercado. Y la empresa griega a la que se las encargué prometió tenerlas listas para el día fijado para la ceremonia, a principios de diciembre. 3 días antes fui a ver cómo andaban los trabajos. Los granujas ni siquiera habían empezado las estatuas. Presentaron algunas excusas diciendo que el mármol del color adecuado acababa de llegar. Me encolericé, como me sucede a menudo en ocasiones de esta clase, aunque mi cólera no dura mucho tiempo. Y les dije que si no ponían a los obreros a trabajar en los bloques, noche y día, haría que toda la empresa, dueño, gerentes y obreros, fuese expulsada de la ciudad. Quizá los puse nerviosos, porque si bien Nerón quedó terminado la tarde anterior al día de la ceremonia y la estatua tenía mucho parecido con él, un escultor descuidado rompió la mano de Druso por la muñeca. Hay formas de reparar una rotura de esa clase, pero la unión siempre se ve. Y yo no podía presentarle a Calígula un trabajo chapucero en una ocasión tan importante. Lo único que podía hacer era ir a verlo y decirle que Druso no estaría listo. ¡Cielos! ¿Cómo se enfureció! Amenazó con degradarme de mi consulado y no quiso escuchar explicación alguna. Por fortuna había decidido renunciar al día siguiente a su consulado y pedirme que renunciara al mío en favor de los hombres originariamente elegidos. De modo que la amenaza terminó en nada e incluso volví a ser elegido cónsul, junto con él, 4 años después. Yo debía ocupar una serie de habitaciones en palacio y debido a los severísimos discursos de Calígula contra todo tipo de inmoralidad, a la manera de Augusto, no podía tener a Calpurnia allí conmigo, aunque no estaba casado. Tuvo que quedarse en Capua para mi disgusto y solo pude escurrirme de vez en cuando para visitarla. Su propia moral no parecía haber entrado dentro del marco de tan estrictas reglas. Empezaba a cansarse de la esposa de Macro, Ennia, de quien aquel se había divorciado a petición suya y solía salir de noche en busca de aventuras galantes con un grupo de individuos alegres, a quienes llamaba los exploradores. El grupo estaba compuesto habitualmente por 3 jóvenes oficiales de Estado Mayor, 2 famosos espadachines, el actor Apeles y Eutiquio, el mejor conductor de cuadrigas de Roma, que ganaba casi todas las carreras en que competía. Calígula se había convertido ahora en un acendrado partidario de los Verde Puerro y hacía buscar por todo el mundo los caballos más veloces. Encontró una excusa religiosa para las carreras públicas de cuadrigas y hacía disputar casi 20 por día, siempre que hacía un poco de sol. Ganaba algún dinero apostando con hombres de fortuna a quienes obligaba a colocar sus apuestas contra los otros colores, cosa que hacían por cortesía. Pero lo que de este modo ganaba era, según se dice, una simple gota en el océano de sus gastos. Sea como fuere, salía de noche con los jaraneros exploradores, disfrazado, y visitaba los más bajos luspanares de la ciudad.
Por lo general se topaba luego con los custodios y su comandante se veía luego obligado a acallar el escándalo. Las tres hermanas de Calígula, Drusila, Agripinila y Lesbia, se habían casado con nobles, pero él insistió en que fuesen a vivir a palacio. A Agripinila y Lesbia se les dijo que llevasen a sus esposos consigo, pero Drusila tuvo que dejar al suyo. Se llamaba Casio Longino y fue enviado a gobernar Asia Menor. Calígula exigió que las tres fuesen tratadas con el máximo respeto y les concedió todos los privilegios de que gozaban las vírgenes vestales. Unió sus nombres al suyo en las oraciones públicas por su salud y seguridad e incluso en el juramento público que los funcionarios y sacerdotes hacían en su nombre al ser consagrados. Ni valoraré mi vida o la de mis hijos por encima de la vida de él y de sus hermanas. Las trataba de un modo que intrigaba a la gente, más como esposas que como hermanas. Drusila era su favorita. Si bien se había librado de su esposo, ahora parecía desdichada, y cuanto más acongojada se mostraba, más solícito era Calígula en sus atenciones. La casó, solo para cubrir las apariencias, con cierto primo Emilio Lépido, a quien ya he mencionado como un perezoso hermano menor de aquella Emilia, hija de Julila, con quien estuve a punto de casarme cuando era un muchacho. Este Emilio Lépido, a quien se conocía por el apodo de Ganímedes, por su aspecto afeminado y su obsequiosidad para con Calígula, era un valioso miembro de los exploradores. Tenía 7 años más que Calígula, pero éste lo trataba como a un chico de 13, y a Ganímedes parecía gustarle. Drusila no lo soportaba, pero Agripinila y Lesbia entraban continuamente en su dormitorio, reían y jugaban con él, y le hacían bromas. A los esposos no parecía importarles, la vida en palacio resultaba sumamente desordenada. No quiero decir que no viviese con comodidad o que los criados no estuvieran bien educados, o que no se observasen con los visitantes las formalidades y cortesías comunes. Pero nunca podía saber qué relaciones de ternura existían entre esta persona y aquella. Agripinila y Lesbia parecían haberse intercambiado los esposos en una ocasión y en la siguiente, Apeles parecía tener ciertas vinculaciones íntimas con Lesbia y el conductor de cuadrigas con Agripinila. En cuanto a Calígula y Ganímedes, bueno, pero ya he dicho lo suficiente para aclarar que quiero significar con desordenada. Yo era el único de entre todos ellos de edad madura y no entendía en modo alguno las costumbres de la nueva generación. Gemelo también vivía en palacio. Era un chico asustadizo, delicado, que se roía las uñas hasta la raíz y a quien habitualmente se encontraba sentado en un rincón, dibujando ninfas y sátiros y ese tipo de cosas para jarrones. No puedo decir mucho más sobre Gemelo, aparte de que un par de veces conversé con él, ya que le tenía lástima porque se encontraba tan fuera de lugar como yo entre todos los otros. Pero quizá pensó que trataba de obligarlo a decir algo contra Calígula, porque solo me respondió con monosílabos. El día que se puso su túnica viril, Calígula lo adoptó como hijo y heredero suyo, y lo nombró jefe de los cadetes. Pero eso no era lo mismo, en modo alguno, que compartir la monarquía con él. Calígula cayó enfermo y durante todo un mes se desesperó de salvarle la vida. Los médicos lo llamaron fiebre cerebral. En Roma, la consternación popular fue tan grande que una multitud de no menos de 10.000 personas se mantenía día y noche en torno al palacio, esperando un boletín favorable. Se elevaba de ella un murmullo y susurro sordo.
El ruido al llegar a mi ventana parecía el de un hilo de agua distante corriendo sobre guijarros. Hubo ciertas manifestaciones de ansiedad de lo más notable. Algunos hombres pegaron incluso carteles en las puertas de sus casas en los que se decía que si la muerte detenía su mano y perdonaba al emperador, juraban entregarle su propia vida en compensación. Por consenso universal, todo ruido de tránsito y gritos y músicas callejeras cesó en 500 metros a la redonda del palacio. Eso nunca había sucedido hasta entonces, ni siquiera durante la enfermedad de Augusto, la que supuestamente le había curado Musa. El boletín siempre decía: no hay cambios. Una noche Drusila golpeó a mi puerta y me dijo: «Tío Claudio, el emperador quiere verte con urgencia. Ven enseguida, no te entretengas». «¿Para qué me necesita?» «No lo sé, pero por favor, haz lo que te pida. Tiene allí una espada. Te matará si no dices lo que quiere que digas». Esta mañana me puso la punta de la espada en la garganta. Tuve que jurarle una y otra vez que lo amaba. «Mátame si quieres, querido mío», le dije. «Oh, tío Claudio, ¿por qué habréis nacido? Está loco». «Siempre lo estuvo, pero ahora está peor que loco. Es un poseso». Fui al dormitorio de Calígula, que tenía grandes cortinajes y gruesas alfombras. Una débil lámpara de aceite ardía al lado de la cama. El aire estaba viciado. Me saludó con su voz quejumbrosa. «¿Otra vez tarde? Te dije que te dieras prisa». No parecía enfermo, sino solo enfermizo. Dos robustos sordomudos armados con hachas montaban guardia, uno a cada lado de su cama. «Oh, ¿cómo corrí?», le dije después de saludarlo. «Si no hubiese tenido una pierna coja, habría estado aquí casi antes de partir. Qué alegría verte vivo y volver a escuchar tu voz, César. ¿Puedo atreverme a esperar que estés mejor?». En realidad no estaba enfermo, solo quería descansar. Y he sufrido una metamorfosis. Es el más importante acontecimiento religioso de la historia. No es extraño que la ciudad haya estado tan silenciosa. Sentí que esperaba de mí que le mostrase simpatía. ¿Esa metamorfosis ha sido dolorosa, emperador? Espero que no. Tan dolorosa como si yo fuese mi propia madre. Tuve un nacimiento muy difícil. Por suerte ya me he olvidado de todo eso, o casi de todo, porque fui un niño muy precoz y recuerdo con claridad las expresiones de admiración de las comadronas cuando me lavaban al parecer yo en este mundo, y el sabor del vino que me pusieron entre los labios para fortalecerme después de mi lucha. Asombrosa memoria, emperador, pero ¿puedo preguntar con humildad cuál es exactamente el carácter de ese glorioso cambio que se ha producido en ti? ¿No resulta evidente?, preguntó a su vez iracundo. La palabra poseso que había empleado Drusila y la conversación que sostuve con mi abuela Livia cuando agonizaba me dieron la clave. Caí de cara al suelo y lo adoré como a un dios. Al cabo de 1 o 2 minutos pregunté desde el suelo si yo era el primer hombre que había recibido el privilegio de adorarlo. Contestó que sí, y estallé en expresiones de gratitud. Mientras él me pinchaba pensativamente la nuca con la punta de la espada, creí estar a punto de morir. «Admito», dijo, «que todavía llevo un disfraz de mortal, de modo que no es notable que no hayas advertido en el acto mi divinidad». «No sé cómo pude estar tan ciego. Tu rostro resplandece a esta débil luz como una lámpara». «¿De veras?», preguntó con interés. «Levántate y dame ese espejo». Le entregué un bruñido espejo de acero y con vino en que refulgía con gran luminosidad.
En ese rapto de buen humor empezó a hablarme de sí mismo. Siempre supe que esto ocurriría, dijo. Siempre me sentí divino. Imagínate. A los 2 años de edad aplasté un motín del ejército de mi padre y salvé a Roma. Eso fue prodigioso, como las historias que se cuentan acerca del dios Mercurio cuando era un niño, o de Hércules, que estranguló a las serpientes en su cuna. Y Mercurio solo robó un par de bueyes, dije, y tañó un par de notas en la lira. Eso no fue comparable. Y lo que es más, a la edad de 8 años había matado a mi padre. Ni el propio Júpiter pudo hacer eso. Solo desterró al suyo. Creí que Calígula estaba desvariando, pero le pregunté con voz normal, ¿por qué lo hiciste? Se interponía en mi camino, trató de disciplinarme. A mí, a un joven dios, imagínate. De modo que lo maté de miedo. Metí cosas muertas en nuestra casa de Antioquia y las oculté bajo baldosas flojas. Y escribí encantamientos en las paredes. Y llevé un gallo a mi habitación para que le anunciara la muerte. Y le robé su Hécate. Mírala, aquí está. La guardo siempre bajo la almohada. Me mostró el amuleto de jaspe verde. Cuando lo reconocí, se me heló el corazón y dije con voz horrorizada, «Entonces, ¿fuiste tú? ¿Y tú fuiste el que trepó a la habitación cerrada, se introdujo por la ventanilla y dibujó allí sus sortilegios?» Asintió, orgulloso, y continuó parloteando. «Y no solo maté a mi padre natural, sino también a mi padre adoptivo, Tiberio. Y en tanto que Júpiter solo se acostó con una hermana, Juno, yo me he acostado con mis 3 hermanas. Martina me dijo que era lo correcto, si quería parecerme a Júpiter». «Entonces conociste bien a Martina». «En efecto, cuando mis padres estaban en Egipto, yo solía visitarla todas las noches. Era una mujer muy sabia. Y te diré otra cosa. Drusila también es divina. Lo anunciaré cuando anuncie mi divinidad. ¿Cómo amo a Drusila? Casi tanto como ella a mí. ¿Puedo preguntarte cuáles son tus sagradas intenciones? Es indudable que esta metamorfosis afectará profundamente a Roma. Sin duda. En primer lugar, haré que todo el mundo tiemble de terror y respeto ante mí. No me dejaré gobernar por un grupo de viejos gruñones. Les mostraré. Pero, ¿tú te acuerdas de tu vieja abuela Livia? ¡Qué chiste! ¿Quién sabe cómo se había creído que sería el Dios eterno que todo el mundo ha estado profetizando en Oriente durante los últimos 1000 años? Creo que fue Trásilo quien la convenció de que ese Dios era ella. Trásilo nunca decía mentiras, pero le gustaba engañar a la gente, ¿sabes? Livia no conocía los términos exactos de la profecía. El Dios tiene que ser un hombre, no una mujer, y no ha nacido en Roma, aunque reinará en la capital. Yo nací en Anzio, y habrá nacido en un momento de profunda paz, como yo, pero estará destinado a ser la causa de innumerables guerras después de su muerte. Morirá joven, y al principio será amado por su pueblo y luego odiado, y al cabo tendrá una muerte miserable, abandonado por todos. Sus criados beberán su sangre. Luego, después de su muerte, gobernará sobre todos los otros dioses del mundo, en tierras todavía no conocidas por nosotros. Martina me dijo que últimamente se han conocido muchos prodigios en Oriente, que demostraban de forma concluyente que Dios había nacido al fin. Los judíos son los que más excitados se muestran. En cierto modo se sienten especialmente relacionados con todo eso. Supongo que será porque en una ocasión visité su ciudad, Jerusalén, con mi padre, y les ofrecí allí mi primera manifestación divina. Se interrumpió.
Me interesaría mucho que me contaras eso, le dije. Oh, no fue nada de importancia, nada más que por broma entré en una casa donde algunos de sus sacerdotes y doctores hablaban de teología y les grité: «Sois un atajo de viejos farsantes e ignorantes. No sabéis nada de esto». Esto causó una gran sensación y un anciano de barba blanca me preguntó: «¿Sí? ¿Y quién eres tú, niño? ¿Eres aquel que ha sido profetizado?» «Sí», le contesté con audacia. «Pues entonces enséñanos», respondió, sollozando de arrobamiento. «Desde luego que no. Está por debajo de mi dignidad», le repliqué y salí corriendo otra vez. Tendrías que haberle visto la cara. No, Livia fue una mujer lista y capaz a su manera, una Ulises femenina, como una vez le dije a la cara. Y quizás algún día la deificaré como contadores, porque tenía una buena cabeza para los números. Sí, y agregaremos a los envenenadores, así como Mercurio tiene bajo su protección a los ladrones, además de los mercaderes y los viajeros. Eso es justo, dije, pero estoy ansioso por saber lo siguiente. ¿Bajo qué nombre debo adorarte? ¿Es incorrecto, por ejemplo, llamarte Júpiter? Eres más grande aún que Júpiter. Oh, mucho más grande que Júpiter, contestó. Por supuesto, pero todavía anónimo. Creo que por el momento me llamaré Júpiter, el Júpiter latino, para distinguirme de ese otro individuo griego. Tendré que arreglar cuentas con él uno de estos días. Se ha salido con la suya durante demasiado tiempo. ¿Cómo es que tu padre no fue también un dios?, inquirí. Nunca oí hablar de un dios que no tuviese un padre divino. Es muy sencillo, mi padre fue el dios Augusto. Pero él no te adoptó, ¿verdad? Solo adoptó a tus hermanos mayores y dejó que tú continuaras el linaje de tu padre. No quiero decir que fuese mi padre adoptivo, quiero decir que soy el hijo de su incesto con Julia. Esa es la única solución posible. Por supuesto, no soy hijo de Agripina. Su padre no era nadie, es ridículo. No fui tan tonto como para señalarle que en ese caso Germánico no era su padre y por lo tanto sus hermanas solo eran sus sobrinas. Le seguí la corriente como me había aconsejado Drusila y dije: «Esta es la hora más gloriosa de mi vida. Permíteme retirarme y ofrecerte sacrificios enseguida con las fuerzas que me quedan. El aire divino que exhalas es demasiado poderoso para mi nariz mortal. Estoy a punto de desvanecerme». El cuarto estaba muy mal ventilado. Calígula no había permitido que abrieran las ventanas desde que comenzó a guardar cama. «Ve en paz», me respondió. «Había pensado en matarte, pero no lo haré. Diles a los exploradores que soy un dios y que el rostro me resplandece, pero no le digas nada más. En todo otro sentido te impongo un sagrado silencio». Volví a caer de bruces y me retiré caminando hacia atrás. Ganímedes me detuvo en el corredor y me pidió noticias. «Acaba de convertirse en un dios», le repuse, «y en un dios muy importante, según dice. Su rostro despide luz». «Malas noticias para nosotros los mortales», dijo Ganímedes, «pero lo veía venir. Gracias por la información, la transmitiré a los demás. ¿Lo sabe Drusila? ¿No? Pues se lo diré. Dile que también ella es una diosa», continué, «por si no se ha dado cuenta». Volví a mi habitación y pensé: esto era lo mejor que podía suceder. Todos verán que está loco y lo encerrarán. Y ahora no quedan descendientes de Augusto con edad suficiente como para convertirse en emperadores, salvo Ganímedes. Y no tiene ni la popularidad
ni la fuerza de carácter necesarias. La república será restablecida. El suegro de Calígula es el hombre. Tiene más influencia que ningún otro en el Senado. Yo lo apoyaré. Si pudiéramos librarnos de Macro y poner en su lugar a un comandante de la guardia decente, todo sería más fácil. Los guardias serán el mayor obstáculo. Saben muy bien que nunca recibirán regalos de 50 y 100 piezas de oro votados por un Senado republicano. Sí, Sellano fue quien tuvo la idea de convertirlos en una especie de ejército privado de mi tío Tiberio, lo que confirió a su monarquía un sello de absolutismo oriental. Tendremos que destruir el campamento y volver a alojar a los hombres en casas particulares, como hacíamos antes. Pero, ¿es posible creerlo? La divinidad de Calígula fue aceptada por todos sin discusiones. Durante un tiempo se conformó con permitir que la noticia circulase en privado y conseguir siendo oficialmente un mortal. Si todos hubiesen tenido que echarse al suelo cada vez que aparecía, ello habría estropeado sus libres y fáciles relaciones con los exploradores y limitado la mayoría de sus placeres. Pero 10 días después de su restablecimiento, que fue saludado con inexpresable júbilo, tomó sobre sí todos los honores mortales que Augusto había aceptado en vida y uno o dos más. Era César el Bueno, César el padre de los ejércitos y el graciosísimo y poderoso César y padre de la patria, título que Tiberio había rechazado con firmeza durante toda su vida. Gemelo fue la primera víctima del terror. Calígula mandó llamar a un coronel de la guardia y le dijo: «Mata al traidor, mi hijo, enseguida». El coronel fue directamente a las habitaciones de Gemelo y le cortó la cabeza. La víctima siguiente fue su suegro. Era miembro de la familia Silano. Calígula se había casado con su hija Junia, pero ésta murió al dar a luz un año antes de que él llegara a ser emperador. Silano gozaba de la distinción de ser el único senador de quien Tiberio jamás había sospechado. Este siempre se había negado a escuchar apelación alguna de las sentencias judiciales de Silano. Calígula le envió ahora un mensaje: «Para mañana al alba tienes que estar muerto». El desdichado se despidió entonces de su familia y se cortó la garganta con una navaja. Calígula explicó en una carta al Senado que Gemelo había muerto de la muerte del traidor. Durante su peligrosa enfermedad, el joven no había ofrecido oración alguna por su recuperación, sino que trató de congraciarse con los oficiales de la guardia de corps. Lo que es más, había tomado antídotos contra veneno cada vez que iba a cenar a palacio, de modo que toda su persona apestaba a ellos. Pero, ¿hay algún antídoto contra el César? Su suegro, escribía Calígula, era otro traidor. Se había negado a ir a verlo el día de tormenta en que partió rumbo a Pandataria y Ponza para recoger los restos de su madre y su hermano, y se quedó en Roma con la esperanza de apoderarse de la monarquía si las tempestades hacían zozobrar el barco. Estas explicaciones fueron aceptadas por el Senado. La verdad del asunto es que Silano era tan mal marinero que enfermaba de mareo cada vez que viajaba en un barco, y que fue el propio Calígula quien rechazó bondadosamente su ofrecimiento de acompañarlo en ese viaje. En cuanto a Gemelo, tenía una tos obstinada y olía a la medicina que bebía para aliviarse la garganta, para no molestar a los demás durante la cena. Capítulo 30. Cuando mi madre se enteró del asesinato de Gemelo, se dolió mucho. Fue a palacio y pidió ver a Calígula.
quien la recibió con hosquedad porque sentía que estaba a punto de hacerle reproches. Ella le dijo: «Nieto, ¿puedo hablarte en privado? Se trata de la muerte de Gemelo». «No, en privado no», respondió él. «Dime lo que quieras decirme en presencia de Macro. Necesito un testigo por si lo que quieres decirme es importante». «Entonces prefiero guardar silencio. Es un asunto de familia que no debe ser escuchado por los oídos de los hijos de esclavos. El padre de ese sujeto fue el hijo de uno de mis vendimiadores. Se lo vendí a mi cuñado por 45 piezas de oro. Me dirás de inmediato lo que tengas que decirme, sin insultar a mis ministros. ¿No sabes que tengo el poder necesario para hacer que todos hagan lo que me plazca?» «No te alegrará escucharlo. Dilo». «Como quieras. He venido a decirte que el hecho de que mataras a mi pobre gemelo constituye un asesinato inexcusable y que quiero renunciar a todos los honores que he recibido de tus perversas manos». Calígula rió y dijo a Macro: «Creo que lo mejor que puede hacer ahora esta anciana es pedirle a uno de sus vendimiadores una podadera y cortarse con ella las cuerdas vocales». «Yo siempre le daba el mismo consejo a mi abuela, pero la vieja bruja se negaba a seguirlo», dijo Macro. «Mi madre vino a verme. «Estoy a punto de suicidarme, Claudio», me dijo. «Encontrarás todos mis asuntos en orden. Quedan algunas pequeñas deudas sin pagar. Págalas puntualmente. Sé bueno con el personal de mi casa. Han sido honrados trabajadores, todos y cada uno de ellos. Lamento que tu hijita se quede ahora sin nadie que la cuide. Creo que será mejor que vuelvas a casarte para que tenga una madre. Es una buena chica». «¿Cómo, madre?», exclamé. «¿Suicidarte? ¿Por qué? Oh, no hagas eso». Ella sonrió agriamente. «Mi vida es mía, ¿no? ¿Por qué habrías de disuadirme de que me la quite? Sin duda no me echarás de menos, ¿verdad?» «Eres mi madre», respondí. «Un hombre solo tiene una madre. Me sorprende que hables como un hijo obediente. No he sido una madre muy cariñosa para ti. ¿Cómo habría podido esperarse de mí que lo fuera? Siempre fuiste una gran desilusión para mí, una cosa enfermiza, débil, medrosa, tonta. Bien, los dioses me han castigado por no haberte cuidado. Mi espléndido hijo germánico asesinado y mis pobres nietos, Nerón, Druso y Gemelo, asesinados. Y mi hija Livila castigada por su maldad, su abominable maldad por mi propia mano. Ese fue el peor castigo que sufrí. Ninguna madre sufrió uno peor. Y mis 4 nietas arruinadas. Y este sucio e impío Calígula. Pero tú le sobrevivirás. Creo que serías capaz de sobrevivir a un diluvio». Su voz, serena al principio, se había elevado a su habitual tono colérico y regañón. «Madre», dije, «¿no tienes una palabra de bondad que ofrecerme, ni siquiera en un momento como este? ¿Es que te herí o te desobedecí intencionalmente alguna vez?» Pero no pareció escucharme. «He sido castigada», repitió. Y luego: «Quisiera que vayas a mi casa dentro de 5 horas. Para entonces habré terminado todas mis disposiciones. Cuento contigo para que me ofrezcas los últimos ritos. No quiero que recibas mi último aliento. Si no he muerto cuando llegues, espera en la antesala hasta que te avise mi criada Briseis. No te embrolles en el discurso de despedida, eso sería muy tuyo. Encontrarás instrucciones escritas para el funeral. Presidirás el duelo. No quiero oración fúnebre. Acuérdate de cortarme la mano para enterrarla por separado, porque esto será un suicidio. No quiero perfumes en la pira. Eso se hace con frecuencia, pero es estrictamente contrario a la ley.
y siempre lo he considerado una práctica de despilfarro. Le he concedido a Palas su libertad, de modo que en la procesión llevará puesto el gorro de la libertad. No lo olvides. Y por una vez en tu vida, trata de llevar a cabo la ceremonia sin errores. Eso fue todo, salvo un formal adiós. Ningún beso, nada de lágrimas, nada de bendiciones. Como hijo obediente, cumplí sus instrucciones al pie de la letra. Resultaba extraño que ella diese la libertad a mi esclavo Palas. Lo mismo hizo con Briseis. Mientras contemplaba arder la pira desde la ventana de su comedor, Calígula le dijo a Macro unos días después: «Me defendiste bien de esa vieja. Te voy a recompensar. Te daré el nombramiento más honorable de todo el imperio. Es un nombramiento que Augusto lo estableció como un principio de Estado. No debe caer nunca en manos de un aventurero. Te haré gobernador de Egipto». Macro estuvo encantado. No sabía bien en esos días en qué situación se encontraba con Calígula y si se iba a Egipto estaría a salvo. Como había dicho Calígula, el nombramiento era importante. El gobernador de Egipto tenía el poder para hacer pasar hambre a Roma con solo interrumpir el abastecimiento de cereales, y la guarnición podía ser fortalecida con levas locales, hasta ser lo bastante grande para defender la provincia contra cualquier ejército invasor que se lanzara contra ella. Por lo tanto, Macro fue relevado de su mando en la guardia. Durante un tiempo, Calígula no nombró a nadie en su lugar, sino que dejó que los 9 coroneles de los batallones mandaran cada uno por turno durante un mes. Hizo saber que al cabo de ese tiempo el más leal y eficiente de ellos recibiría el nombramiento de forma permanente. Pero el hombre a quien se lo prometió en secreto era el coronel del batallón que fundara la guardia de palacio, nada menos que el mismo valiente Casio Querea, cuyo nombre no se habrá olvidado si se ha leído este relato con atención. El hombre que mató al germano en el anfiteatro, el hombre que llevó a su compañía de vuelta de la matanza del ejército de Varo y que después salvó la cabecera de puente. El hombre que se abrió paso entre los amotinados del campamento de Bonn y que se llevó a Calígula esa mañana en que Agripina y sus amigos tuvieron que salir del campamento a pie bajo su protección. Casio peinaba canas ahora, aunque todavía no tenía 60 años de edad. Estaba un poco encorvado y las manos le temblaban un tanto debido a una fiebre que estuvo a punto de matarlo en Germania, pero seguía siendo un magnífico espadachín y tenía la reputación de ser el hombre más valiente de Roma. Un día, un viejo soldado de la guardia se volvió loco y corrió con su lanza por el patio del palacio. Creía estar matando a rebeldes franceses. Todos huyeron ante él, pero Casio, aunque desarmado, se quedó en su lugar hasta que el loco lo atacó y luego le dio con serenidad la orden de «¡Compañía! ¡Alto! ¡Descansen!». Y el loco, para quien la obediencia a las órdenes había llegado a ser su segunda naturaleza, se detuvo y dejó la lanza en el suelo. «¡Compañía! ¡Media vuelta!», ordenó entonces Casio. «¡Paso ligero!». Y así lo desarmó. Casio entonces fue el primer comandante temporal de los guardias y los mantuvo en orden mientras Macro era juzgado. Porque el nombramiento de Macro como gobernador de Egipto no era más que una treta de Calígula, el mismo tipo de treta que Tiberio le había hecho a Sellano. Macro fue arrestado cuando subía a su barco en Ostia y se lo llevaron a Roma encadenado. Se le acusó de haber provocado la muerte de Arruncio y de varios otros hombres y mujeres inocentes.
A esta acusación Calígula agregó otra en el sentido de que Macro había hecho de alcahuete tratando de que él se enamorase de su esposa Ennia, tentación a la que, según admitió, estuvo a punto de sucumbir en su juvenil inexperiencia. Macro y Ennia se vieron obligados a suicidarse. Yo me sorprendí de la facilidad con que se había librado del primero. Un día Calígula, como sumo pontífice, fue a solemnizar una boda entre un miembro de la familia Pisón y una mujer llamada Orestila. Esta le gustó, y cuando la ceremonia terminó y la mayor parte de la nobleza de Roma se reunió para la fiesta de bodas, a divertirse como se hace en tales ocasiones, le gritó de pronto al novio: ¡Ey! Deja de besar a esa mujer, es mi esposa. Luego se puso de pie y en el silencio de la sorpresa que siguió, ordenó a los guardias que se apoderasen de Orestila y la llevaran a palacio. Nadie se atrevió a protestar. Al día siguiente se casó con Orestila. El esposo se vio obligado a asistir a la ceremonia. Calígula envió una carta al Senado para informarle de que había celebrado un casamiento al estímulo de Rómulo y Augusto. Se refería, supongo, a la violación por Rómulo de las mujeres sabinas y al casamiento de Augusto con mi abuela, con mi abuelo presente. Al cabo de 2 meses se divorció de Orestila y la desterró, lo mismo que a su ex esposo, con el pretexto de que habían estado cometiendo adulterio en cuanto les volvía la espalda. A ella la envió a España y a él a Rodas. Solo se le permitió llevar 10 esclavos consigo. Cuando pidió, como un favor, que le dejaran llevarse el doble, Calígula le dijo: todos los que quieras, pero por cada esclavo de más que te lleves, tendrás otro soldado para vigilarte. Drusila murió. Estoy seguro de que la mató Calígula, pero no tengo pruebas. Ahora, según me decían, cada vez que besaba a una mujer, solía decirle: un cuello tan blanco y encantador, y solo tengo que pronunciar una palabra para que te lo corten limpiamente. Si el cuello era especialmente blanco y encantador, a veces no resistía la tentación de pronunciar la palabra para ver cómo se hacía realidad su jactancia. En el caso de Drusila, creo que él mismo asestó el golpe. Sea como fuere, no se le permitió a nadie ver el cadáver. Él hizo saber que había muerto de consunción y le ofreció el funeral más extraordinariamente espléndido. Fue deificada bajo el nombre de Pantea. Se le construyeron templos, los nobles nombraron sus sacerdotes y sacerdotisas y se instituyó un festival anual en su honor, más grande que cualquier otro del calendario. Un hombre se ganó 10.000 piezas de oro por haber visto cómo Augusto recibía su espíritu en el cielo. Durante los días de duelo público que Calígula ordenó en su honor, era un delito capital que un ciudadano riera, cantara, se afeitase, fuese a los baños o incluso cenara con su familia. Los tribunales estuvieron cerrados, no se celebró matrimonio alguno. Las tropas no realizaron ejercicios militares. Calígula hizo condenar a muerte a un hombre por haber vendido agua caliente en la calle y a otro por tener en exposición navajas para la venta. La melancolía resultante fue tan profunda y amplia que ni él mismo pudo soportarla. O quizás fuera el remordimiento, de modo que una noche abandonó la ciudad y se dirigió a Siracusa, acompañado solo por una guardia de honor. No tenía nada que hacer allí, pero el viaje era una distracción. No llegó más allá de Mesina, donde el Etna estaba en leve erupción. Eso lo asustó tanto que regresó en el acto. Cuando llegó a Roma, otra vez hizo que las cosas volviesen a estar como de costumbre, en especial los combates a espada, las carreras de cuadrigas y las cacerías de animales feroces.
De pronto recordó que los hombres que habían jurado entregar sus vidas a cambio de la suya durante su enfermedad no se habían suicidado aún y los obligó a hacerlo, no solo por un principio general para salvarlos del pecado de perjurio, sino más especialmente para impedir que la muerte se retractase en el trato que habían cerrado con ella. Unos días después, durante la cena, yo peroraba, algo ebrio, en cuanto a herencia de la belleza femenina, y citaba ejemplos en apoyo de mi afirmación de que dicha herencia por lo general se saltaba una generación y pasaba de abuela a nieta. Por desgracia terminé diciendo, la mujer más hermosa de Roma cuando yo era niño ha reaparecido, rasgo por rasgo y línea por línea, en la persona de su nieta y tocaya Lolia, la esposa del actual gobernador de Grecia, con la única excepción de una dama a quien no mencionaré porque está presente en esta habitación. Lolia es, en mi opinión, la más hermosa mujer que vive en la actualidad. La excepción la establecí por motivos de diplomacia. Lolia era mucho más bella que mis sobrinas Agripinila y Lesbia, o que ninguna otra de las presentes. Tengo que decir que no estaba enamorado de ella. Simplemente un día había advertido que era perfecta y recordé haber hecho la misma observación acerca de su abuela cuando era un niño. Calígula se interesó y me interrogó acerca de Lolia. No me di cuenta de que había dicho demasiado y dije mucho más. Esa noche Calígula le escribió al esposo de Lolia diciéndole que regresara a Roma para aceptar un señalado honor. El señalado honor resultó ser que tenía que divorciarse de Lolia para que se casara con el emperador. Otra observación casual que hice durante una cena, más o menos por aquellos días, tuvo un efecto inesperado sobre Calígula. Alguien mencionó la epilepsia y yo dije que los documentos cartagineses demostraban que Aníbal había sido epiléptico y que Alejandro y Julio César fueron también víctimas de esa misteriosa enfermedad, que parecía ser la compañera casi inevitable de un superlativo genio militar. Calígula aguzó los oídos y unos días después ofreció una imitación muy buena de un acceso de epilepsia. Cayó al suelo en el Senado, gritó a voz en cuello con los labios cubiertos de espuma, probablemente de jabón. El pueblo de Roma todavía se sentía bastante feliz. Calígula continuaba ofreciéndole pasatiempos, espectáculos teatrales, combates a espada, cacerías de fieras, carreras de cuadrigas, dinero que arrojaba desde la plataforma de las oraciones o desde las ventanas superiores de palacio. A la gente no le importaban gran cosa los matrimonios que contraía o disolvía, o los cortesanos a quienes mandaba asesinar. Nunca se mostraba satisfecho hasta que todos los asientos del teatro o el circo estaban ocupados y todas las galerías atestadas, de forma que cada vez que había un espectáculo postergaba todos los juicios y suspendía todo duelo para que nadie tuviese una excusa para no concurrir. Introdujo otras varias innovaciones. Permitió que la gente llevase cojines para sentarse y sombreros de paja en los días de calor. Podían hacerlo incluso los propios senadores, que se suponía que debían dar ejemplo de austeridad. Cuando conseguí visitar Capua por unos días, por primera vez después de casi un año, casi lo primero que me preguntó Calpurnia fue: ¿cuánto queda en la lista civil, Claudio, de aquellos 20 millones? Menos de 5 millones, creo. Pero ha estado construyendo barcazas de placer con madera de cedro, con taracea de oro e incrustaciones de joyas, con baños y jardines incluidos. Y ha iniciado las obras de 60 nuevos templos y habla de trazar un canal a través del Istmo de Corinto.
Se baña con espicanardo y esencia de violetas. Hace 2 días le hizo a Eutiquio, el conductor de cuadrigas del Verde Puerro, un regalo de 20.000 piezas de oro por haber ganado una carrera reñida. ¿El Verde Puerro gana siempre? Siempre, o casi siempre. El Escarlata entró primero el otro día y la gente lo ovacionó. Todos están cansándose de la monotonía de los triunfos del Verde Puerro. El emperador se enfureció. Al día siguiente, el conductor Escarlata y sus caballos estaban muertos, envenenados. Lo mismo ha sucedido en otras ocasiones. El año que viene, para estas fechas, las cosas te irán muy mal, mi pobre Claudio. De paso, ¿no querrías revisar tus cuentas? Ha sido un mal año, como te escribí, con la muerte de ese valioso ganado, los esclavos que roban a diestra y siniestra y las hacinas de trigo que se incendiaron. Has perdido 2.000 piezas de oro o más, y la culpa no la tiene tampoco el administrador. Hace todo lo que puede y por lo menos es honrado. Lo que ocurre es que tú no estás aquí para vigilar. No puedo evitarlo, respondí. Para serte franco, en estos días me preocupa más mi vida que mi dinero. ¿Te tratan mal? Sí. Se burlan de mí continuamente. No me gusta. El emperador es mi principal verdugo. ¿Qué te hacen? Oh, bromas pesadas, me tienden trampas con cubos de agua colocados sobre las puertas. Me ponen sapos en la cama o desagradables amuletos que huelen a mirra. Ya sabes cómo odio los sapos y los amuletos. Si me quedo dormido después del almuerzo, me tiran huesos de dátil o me atan zapatos a las manos o me hacen sonar la alarma de incendio en los oídos. Y nunca tengo tiempo para trabajar. Si empiezo a escribir, me vuelcan el tintero sobre las hojas. Y nada de lo que digo lo oyen jamás con seriedad. ¿Eres la única víctima que tienen? La favorita, la oficial. Claudio, tienes más suerte de lo que crees. Cuida tu puesto celosamente. No dejes que nadie lo usurpe. ¿Qué quieres decir, muchacha? Quiero decir que la gente no mata a sus bufones. Son crueles con ellos, los asustan, les roban, pero no los matan. Calpurnia, dije, eres muy lista. Escúchame. Todavía tengo dinero. Te compraré un hermoso vestido de seda y una caja de cosméticos de oro y un tití y un manojo de barritas de canela. Ella sonrió. Preferiría el regalo en metálico. ¿Cuánto pensabas gastar? Unas 700. Bien. Algún día me resultarán útiles. Gracias, bondadoso Claudio. Cuando regresé a Roma, me enteré de que había problemas. Calígula se sintió molesto una noche por el ruido distante de la gente que se apiñaba en el anfiteatro antes del alba y que se empujaba y luchaba por llegar a las puertas, a fin de que cuando éstas fuesen abiertas, pudiesen ocupar los asientos gratuitos de las primeras filas. Calígula envió una compañía de guardias armados con porras para restablecer el orden. Los guardias estaban irritados por haber sido sacados de la cama para esa tarea y golpearon a diestro y siniestro, matando a algunas personas, incluso a algunos ciudadanos destacados. Para demostrar su desagrado por el hecho de haber sido despertado y por el alboroto aún más grande que hizo la gente cuando se dispersó, gritando ante la carga de los guardias, Calígula no se presentó en el anfiteatro hasta bien avanzada la tarde, cuando todos estaban cansados de esperarlo y además hambrientos. Cuando los Verde Puerro ofrecieron una exhibición ecuestre, fueron abucheados y silbados. Calígula se puso de pie de un salto, furioso, y dijo:
Ojalá tuviesen todos juntos un solo cuello. Lo cortaría de un solo tajo. Al día siguiente había un combate a espada y una cacería de animales salvajes. Calígula canceló todas las disposiciones que se habían tomado y envió los animales más lamentables que pudo comprar en el mercado al por mayor. Leones y panteras, osos enfermos, viejos toros salvajes, del tipo de los que se envían a guarniciones perdidas en las provincias, donde el público no es muy exigente y donde los gladiadores aficionados no quieren animales de calidad demasiado buena. Los gladiadores con que Calígula sustituyó a los que se había anunciado que aparecerían concordaban con los animales. Eran veteranos obesos, embarados, asmáticos. Es posible que algunos hubiesen sido buenos en su época, en la edad de oro de Augusto. La muchedumbre se burló de ellos y los insultó. Eso era lo que Calígula había estado esperando. Envió a sus oficiales a arrestar a los hombres que hacían más ruido y los arrojó a la liza para ver si se comportaban mejor que los otros. Los sarnosos leones y panteras y los osos enfermos y los fatigados toros salvajes los despedazaron en poco tiempo. Comenzaba a hacerse impopular. Es voz común que a la multitud siempre le encanta una fiesta, pero cuando todo el año se convierte en una larga festividad y nadie tiene tiempo para ocuparse de sus asuntos y la diversión se hace obligatoria, el asunto cambia de color. Las carreras de cuadrigas se hicieron aburridas. Estaban muy bien para Calígula, que tenía un interés personal en los equipos y los conductores, y que a veces solía conducir él mismo una cuadriga. No era incompetente con las riendas y el látigo, y los otros competidores se cuidaban mucho de ganarle. Los espectáculos teatrales también se volvieron aburridos. Todas las obras eran más o menos iguales, salvo para los conocedores. Para mí, por lo menos, lo son. Calígula se consideraba un conocedor y estaba sentimentalmente unido a Apeles, el actor trágico filisteo, que escribía muchas de las piezas en que actuaba. Una de las piezas que Calígula estimaba especialmente porque había hecho sugerencia que Apeles incorporó a su papel, fue representada una y otra vez hasta provocar náuseas en los espectadores. Mucho más aún le gustaba Mnester, el principal bailarín de los ballets mitológicos entonces en boga. Solía besar a Mnester a la vista de todos cada vez que había bailado especialmente bien. Un caballero rompió a toser una vez durante una de sus actuaciones, no pudo contenerse y al cabo tuvo que salir. El ruido que hizo al pasar entre las rodillas de la gente, pidiendo disculpas y tosiéndose y abriéndose paso por los congestionados pasillos hacia la salida, molestó a Mnester, quien se detuvo en mitad de una de sus danzas más exquisitas, con el acompañamiento de suave música de flauta, y esperó a que todos volvieran a acomodarse. Calígula se enfureció con el caballero, hizo que lo llevaran ante él y le dio una buena tunda con sus propias manos. Luego lo envió a toda prisa en un viaje a Tánger, con un mensaje sellado para el rey de Marruecos. El rey, un pariente mío, su madre era mi tía Selene, la hija de Antonio y Cleopatra. Se sintió él muy intrigado con el mensaje que decía: por favor, envía al portador de vuelta a Roma. A los otros caballeros les molestó mucho este incidente. Mnester no era más que un liberto y se daba aires de general triunfante. Calígula recibía lecciones privadas de elocución y danza de Apeles y Mnester, y al cabo de un tiempo comenzó a aparecer con frecuencia en el escenario, en sus papeles. Después de pronunciar un parlamento en alguna tragedia, solía volverse a veces y gritarle a Apeles, que estaba entre bambalinas:
He estado perfecto, ¿verdad? Tú mismo no habrías podido hacerlo mejor. Y después de un gracioso salto, uno o dos brincos y una cabriola en el ballet, detenía a la orquesta, levantaba la mano para exigir un silencio absoluto y repetía el movimiento sin acompañamiento. Así como Tiberio tenía un dragón favorito, Calígula tenía un semental. El nombre primitivo de este caballo era Porcelo, que quería decir cerdito. Pero Calígula no lo consideró lo bastante majestuoso y lo rebautizó Incitato, que significa de carrera veloz. Incitato nunca perdió una carrera, y Calígula lo quería de forma tan extravagante que lo convirtió primero en ciudadano, luego en senador y al cabo lo incluyó en la lista de sus candidatos al consulado con 4 años de anticipación. Incitato recibió una casa y criados, tenía un dormitorio de mármol con un gran jergón de paja por cama, uno, uno nuevo todos los días, y también un pesebre de marfil, un cubo de oro para beber y cuadros de famosos artistas en las paredes. Solía ser invitado a cenar con nosotros cada vez que ganaba una carrera, pero prefería un tazón de cebada a la carne y el pescado que Calígula le ofrecía siempre. Teníamos que brindar por su salud 20 veces y más. El dinero se derrochaba cada vez con mayor rapidez y al cabo Calígula decidió hacer economías. Un día dijo, por ejemplo, ¿de qué sirve encarcelar a los hombres por falsificación y robo y violación del orden? ¿No se divierten en la prisión? Y a mí me provocan grandes gastos porque tengo que alimentarlos y vigilarlos. Pero si los dejara en libertad, volverían a emprender su carrera delictiva. Hoy visitaré las cárceles y estudiaré el asunto. Así lo hizo. Separó a los que consideró como criminales más endurecidos y los hizo ejecutar. Sus cadáveres fueron despedazados y utilizados como carne para los animales salvajes que esperaban ser muertos en el anfiteatro, con lo que la economía resultó doble. Ahora visitaba todos los meses las prisiones. Los delitos disminuyeron un tanto. Un día su tesorero Calisto le informó que solo quedaba 1.000.000 de piezas de oro en el tesoro y 1.000.000 en la lista civil. Calígula se dio cuenta de que las economías no eran suficientes. Había que aumentar los ingresos, de modo que primero empezó a vender puestos de sacerdotes y magistraturas y monopolios, y con eso ganó mucho, pero no lo suficiente. Y después, como había previsto Calpurnia, comenzó a utilizar delatores para acusar a hombres ricos de delitos reales o imaginarios, a fin de quedarse con sus fortunas. Había abolido la pena capital por traición en cuanto ascendió al trono, pero había muchos otros delitos penados con la muerte. Celebró su primera tanda de condenas con una cacería de animales salvajes especialmente espléndida, pero la muchedumbre estaba de muy mal humor. Hubo abucheos y gritos, y la gente se negó a prestar atención al espectáculo. De pronto surgió un grito en el otro extremo del anfiteatro frente al palco del presidente, donde se encontraba Calígula. ¡Termina con los delatores! ¡Termina con los delatores! Calígula se puso de pie para ordenar silencio, pero lo hicieron volver a sentarse a gritos. Envió guardias armados con porras a los lugares en que el alboroto era más grande y los guardias golpearon a unos cuantos hombres en la cabeza, pero el estrépito surgió con más violencia en otra parte. Calígula se alarmó, salió apresuradamente del anfiteatro ordenándome que lo reemplazara en la presidencia. Eso no me gustó mucho y me sentí muy aliviado cuando al ponerme de pie para hablar,
El gentío me escuchó con cortesía y llegó incluso a gritar «Feliciter», que significa buena suerte. Mi voz no es muy fuerte, la de Calígula era enérgica. Podía hacerse escuchar de uno a otro extremo del campo de Marte. Tuve que buscar a alguien que repitiese mi discurso. Néstor se ofreció voluntariamente y lo dijo mejor que yo. Anuncié que por desgracia el emperador se había visto obligado a irse, requerido por importantes asuntos de Estado. Eso hizo que todos se rieran. Néstor esbozó algunos hermosos gestos ilustrativos de la importancia y urgencia de esos asuntos de Estado. Luego dije que las obligaciones presidenciales habían recaído sobre mi desdichada e indigna persona. El encogimiento de hombros de Néstor y el pequeño movimiento con el índice en la sien expresaron de manera excelente el sentido de la frase. Luego dije: «Continuemos con los juegos, amigos». Pero en el acto volvió a escucharse el grito de «¡Termina con los delatores! ¡Termina con los delatores!». Entonces yo pregunté y Néstor repitió la pregunta. ¿Y si el emperador consiente en entregarlos, qué? ¿Alguien querrá acusarlos? No hubo respuesta a eso, aparte de un zumbido confuso. Formulé otra pregunta. Les pregunté cuál era el peor criminal, ¿un delator o un delator de un delator? ¿O un delator de un delator de un delator? Dije que cuanto más lejos se llevaba el delito, más atroz se volvía y a más gente manchaba. Lo mejor era no hacer nada que diese a los delatores motivos para actuar. Si todos, dije, hacían una vida de la más estricta virtud, la maldita raza perecería por falta de alimento, como un ratón en la cocina de un tacaño. Habría de haber escuchado la tempestad de risas que provocó esta salida. Cuanto más sencillo y tonto es un chiste, más le gusta a la multitud. El más grande aplauso que jamás conquisté con un chiste fue una vez, en el circo, cuando presidía en ausencia de Calígula. La gente exigió encolerizada la presencia de un gladiador llamado Paloma, a quien se había anunciado pero que no aparecía, de manera que yo dije: «Paciencia, amigos. Primero tendrán que atrapar la paloma y luego desplumarla». En tanto que los chistes realmente ingeniosos nunca consiguieron arrancarles una sonrisa. «Continuemos con los juegos, amigos», repetí. Y esta vez los gritos cesaron. Los juegos salieron muy bien. 2 espadachines se mataron entre sí con estocadas simultáneas en el vientre. Esto sucede muy raras veces. Ordené que me fuesen llevadas las armas y fabriqué cuchillitos con ellas. Esas pequeñas dagas son los amuletos más eficaces que se conocen para los casos de epilepsia. Calígula apreciaría el regalo si me perdonaba por haber tranquilizado a los espectadores, no habiéndolo logrado él, porque se había sentido tan asustado que salió de Roma a toda velocidad, rumbo a Anzio, y no reapareció hasta varios días después. Todo resultó bien. Se mostró encantado con los cuchillitos que le proporcionaron una oportunidad para hablar sobre el esplendor de su enfermedad. Y cuando preguntó qué había sucedido en el anfiteatro, le respondí que había prevenido a los espectadores de lo que él podía hacerles si no se arrepentían de su deslealtad e ingratitud. Dije que había convertido sus gritos rebeldes en alaridos de temor culpable y súplicas de perdón. «Sí», dijo, «fui demasiado suave con ellos. Ahora estoy decidido a no ceder ni un centímetro. De ahora en adelante la consigna será inconmovible rigor». Y para recordar esta decisión,
Todas las mañanas practicaba horribles muecas ante un espejo en su dormitorio y espantosos gritos en su cuarto de baño privado que tenía muy buen eco. ¿Por qué no anuncias públicamente tu divinidad?, le pregunté. Eso los amedrentaría más que ninguna otra cosa. Todavía me quedan por ejecutar algunos actos con mi disfraz humano, me respondió. El primero de tales actos consistió en ordenar a los jefes de puerto de toda Italia y Sicilia que detuvieran a todos los barcos por encima de un determinado tonelaje, depositaran sus cargas y los enviaran vacíos y escoltados a la bahía de Nápoles. Nadie entendió qué quería con esa orden. Se supuso que pensaba en una invasión de Bretaña y quería los barcos para usarlos como transportes. Nada de eso. Simplemente estaba a punto de justificar la afirmación de Trásilo de que resultaba tan imposible que llegase a ser emperador como que pudiera atravesar a caballo la bahía de Bahías. Reunió 4.000 navíos, incluso especialmente construidos para la ocasión, y los ancló a través de la bahía, borda contra borda, en doble hilera desde los muelles de Puteoli hasta su casa de campo de Bauli. Las proas estaban hacia afuera y las popas entrelazadas. Las popas eran demasiado altas para sus fines, de modo que hizo que las redujeran de altura, aserrando el asiento del timonel y el mascarón, cosa que hizo que las tripulaciones se apenaran, porque el mascarón era la deidad guardiana del barco. Luego cubrió con tablones la doble hilera y arrojó tierra sobre los tablones e hizo regar y apisonar la tierra. Y el resultado fue una firme y ancha carretera de unos 6.000 pasos de longitud de extremo a extremo. Cuando llegaron más barcos que regresaban de viajes a Oriente, los amarró juntos, convirtiéndolos en 5 islas que unió a la carretera, una cada 1.000 pasos. Hizo construir una hilera de tiendas a todo lo largo y ordenó que los jefes de barrio de Roma las aprovisionasen y las proveyeran de personal en el término de 10 días. Instaló un sistema de agua potable y plantó jardines. Convirtió las islas en aldeas. Por fortuna, durante todos estos preparativos, el tiempo fue bueno y el mar se mantuvo liso como un cristal. Cuando todo estuvo listo, se puso el peto de Alejandro. Augusto era indigno de usar el anillo de Alejandro, pero Calígula se puso su peto, y sobre él una capa de seda púrpura, recargada de bordados de oro incrustados de piedras preciosas. Luego tomó la espada de Julio César y la renombrada hacha de combate de Rómulo y el famoso escudo de Eneas, que se guardaban en el Capitolio. Ambos falsificados, en mi opinión, aunque eran falsificaciones tan antiguas que resultaban prácticamente auténticas, y se coronó con una guirnalda de hojas de roble. Después de un sacrificio propiciatorio a Neptuno, una foca, porque es un animal ambicioso, y otro de un pavo real, a la envidia, para el caso de que, como dijo, algún dios sintiera envidia de él, montó a Incitato y comenzó a trotar a través del puente desde el extremo de Bauli. Toda la caballería de la guardia estaba a su espalda y detrás venía una gran fuerza de caballería traída de Francia, seguida por 20.000 hombres de infantería. Cuando llegó a la última isla, cerca de Puteoli, hizo que sus trompas tocaran la señal de ataque y se precipitó hacia la ciudad con tanta ferocidad como si estuviese persiguiendo a un enemigo derrotado. Aquella noche permaneció en Puteoli lo mismo que la mayor parte del día siguiente, como si descansara del combate. Por la noche regresó en una carroza triunfal, con ruedas y costados dorados.
Incitato y la yegua Penélope, con quien Calígula lo había casado ritualmente, tiraban de la carroza. Calígula llevaba puesta la misma ropa espléndida. Lo seguía un largo tren de carros atestado con lo que supuestamente eran los despojos de la batalla. Muebles y estatuas, adornos robados de las casas de ricos comerciantes de Puteoli. Como prisioneros usó a los rehenes que los reyesuelos de Oriente tuvieron que enviar como garantía de su buena conducta y todos los esclavos extranjeros que pudo conseguir, ataviados con sus trajes nacionales y cargados de cadenas. Sus amigos lo seguían en carrozas adornadas, vestidos con túnicas bordadas y entonando sus alabanzas. Luego venía el ejército y al cabo una procesión de unas 200.000 personas con atavíos festivos. Innumerables hogueras fueron encendidas en todo el círculo de colinas de la bahía, y cada soldado y ciudadano de la procesión llevaba una antorcha. Fue el espectáculo teatral más impresionante, creo, que el mundo haya visto nunca, y estoy seguro de que también el más inútil. Pero ¿cómo gozaron todos con él? Un pinar se incendió en Cabo Miceno, al suroeste, y ardió magníficamente. En cuanto Calígula llegó a Bauli, volvió a desmontar y pidió su tridente de puntas de oro y otra capa de púrpura bordada con peces y delfines de plata. Con esa vestimenta subió a la más grande de sus barcazas, que lo esperaba junto al puente, y lo llevaron en ella a la isla central, que era con mucho la más grande, seguido por la mayor parte de sus tropas en navíos de guerra. Allí desembarcó, trepó a una plataforma adornada con colgaduras de seda y arengó a las multitudes a medida que pasaban por el puente. Había custodios para hacerla circular, de modo que nadie escuchó más de unas pocas frases, aparte de sus amigos que lo rodeaban en la plataforma, entre ellos yo y los soldados de los barcos de guerra más cercanos, a quienes no se había permitido desembarcar. Entre otras cosas llamó a Neptuno cobarde por dejar que lo encadenaran sin lucha, y prometió que muy pronto le daría al viejo dios una lección más severa aún. Parecía olvidar el sacrificio propiciatorio que había hecho. En cuanto al emperador Jerjes, que en una ocasión había tendido un puente sobre el Helesponto en el curso de su infortunada expedición contra Grecia, Calígula se rió de él. Dijo que el famoso puente de Jerjes tenía apenas la mitad de la longitud del suyo y que no era ni con mucho tan sólido. Luego anunció que daría a cada soldado 2 piezas de oro para que bebieran a su salud y a todos los integrantes de la multitud 5 piezas de plata. La ovación duró media hora, cosa que pareció satisfacerlo. La interrumpió e hizo que se distribuyera el dinero allí mismo. Toda la procesión tuvo que volver a desfilar y se llevó y vació saco tras saco de dinero. Al cabo de un par de horas se terminó la provisión de dinero y Calígula dijo a los desilusionados que habían llegado tarde, que se vengaran de los codiciosos que se les habían adelantado. Por supuesto, esto provocó una lucha. Luego siguió una de las noches más notables de borracheras, cantos, bromas pesadas, violencias y jarana que se haya conocido nunca. La bebida tenía siempre sobre Calígula el efecto de volverlo travieso. A la cabeza de los exploradores y de los guardias de corps germanos, corrió por la isla y a lo largo de la hilera de tiendas, arrojando a la gente al mar. El agua estaba tan serena que solo los completamente borrachos, los ancianos, los decrépitos, los enfermos y los niños pequeños no pudieron salvarse. No se ahogaron más de 200 o 300.
A eso de la medianoche lanzó un ataque naval contra una de las islas menores, quebrando el puente a ambos lados y luego embistiéndola con barco tras barco, hasta que los habitantes, a quienes había aislado, quedaron apiñados en un espacio reducidísimo del centro. El ataque final fue reservado para el barco portainsignia de Calígula. Agitó su tridente en el castillo de proa, cayó sobre los aterrorizados sobrevivientes y los hundió. Entre las víctimas de esa batalla marina figuraba la pieza más notable de la procesión triunfal de Calígula. Eleazar, el rehén parto, que era el hombre más alto del mundo. Tenía más de 3,30 metros de estatura, pero no poseía una fortaleza proporcionada a su altura. Su voz era como el balido de un camello, su espalda era débil y se le consideraba de menguado intelecto. Era judío de nacimiento. Calígula hizo que embalsamaran el cadáver. Lo visitó con una armadura y puso a Eleazar a la puerta de su dormitorio para asustar a posibles asesinos.